Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Hermosa y en esta oportunidad te hablo desde Miraflores, desde Lima, Perú. Y pues quería el día de hoy hablarte de un libro que estamos iniciando en nuestro club de lectura, que son los lunes a las 9:35. Y en este mes nos ha tocado el libro El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki. Esta justamente es la primera sesión que estamos teniendo, ¿no? Y por eso estamos grabando la sesión para las personas que quieran repasar los conceptos, pues los puedan repasar con este material. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de esta sesión. Lo más importante antes de hablar del libro es poder aprender algunos datos clave, saber un poquito del autor, por ejemplo, que tenemos el día de hoy, que se llama Robert Kiyosaki. En la foto ahí lo vemos con su esposa Kim Kiyosaki también. Justamente esta pareja, y hablo de los dos porque los dos han sido piezas fundamentales en la educación de inteligencia financiera y finanzas personales a nivel mundial. Son autores de bestsellers globales, especialmente el libro Padre Rico, Padre Pobre, que ha tenido más de 40 millones de copias en el mundo, imagínate. Ha sido traducido en más de 50 idiomas. O sea, si bien esta persona es de Hawái, es americano, gracias a este impulso que tuvo de compartir su conocimiento de inteligencia financiera con el mundo, ha podido llegar a muchos países del mundo, ¿no? Tiene una educación fuera de lo convencional porque justamente él cuenta en sus libros que él tuvo dos padres. Su padre biológico fue su padre pobre, que era educador de profesión, y su padre rico, que era en verdad el amigo de su papá, era un empresario de mucho éxito que se hizo millonario. Por eso es que él es una persona que impulsa mucho el tema educativo. Él ha sido veterano de guerra, era piloto de helicóptero en Vietnam, y justamente él cuenta que él empezó la vida tradicional de estudiar mucho, ¿no? De estudiar una carrera como la mayoría, pero se dio cuenta que no era esa su profesión real, sino él quería ser empresario. Así que sin terminar su carrera empezó a generar negocios. Muchos fracasaron, los del inicio fracasaron, pero justamente la clave y lo que él nos comparte en sus libros es que la clave es aprender de los errores y empezar a tener éxito en el proceso. También él ha creado un juego que se llama Cashflow, que muchas personas lo hemos jugado, que es un juego educativo donde tú justamente puedes aprender de inteligencia financiera y finanzas personales, ¿no? Es un juego interactivo como el Monopolio, pero dedicado a inteligencia financiera. Es un gran defensor del network marketing o redes de mercadeo porque justamente ve la industria como una escuela de negocios donde uno aprende cosas que nunca se van a ver en la universidad ni en el colegio, y esas cosas que uno aprende las puede aplicar en una vida de empresario. No cree en el empleo como camino de riqueza. No es que el empleo sea malo, pero mucha gente lo ve como una oportunidad de riqueza y eso es imposible, ¿no? Es más, promueve algo que se llama libertad financiera, que es tener tiempo y dinero juntos y así mejorar el estilo de vida, ¿no? Más allá del dinero, enseña que tú pienses diferente, que empieces a asumir responsabilidades y tomar riesgos calculados para vivir con propósito. Antes de empezar el primer capítulo, en el prólogo, la introducción hablaba un mensaje muy poderoso que te lo quiero poner aquí para que tú puedas ver de qué se va tratando este libro. En el mensaje dice: responsabilízate de tus finanzas o acostúmbrate a recibir órdenes por el resto de tu vida. Sé el amo del dinero o conviértete en su esclavo. Es tu decisión. Vamos a ver a lo largo de este libro, y ahora vamos a ver los 5 primeros capítulos, que realmente, a pesar de que uno puede nacer rico o pobre, tu futuro sí puede ser diferente al de tu nacimiento. ¿Cómo así? Empezando a pensar diferente y tomar acciones diferentes. Entonces, en estos primeros capítulos forman parte de la primera parte del libro, que dice, el título es Asume el control de tu futuro. Y nos hace la pregunta, ¿por qué debes tener un negocio propio? Justamente en estos capítulos vamos a ver muchas cosas que te van a aperturar la mente para que tú puedas empezar la idea de ser empresario. Primero, en el capítulo 1 nos cuenta que las reglas cambiaron, ¿no? Hay 3 cosas prácticamente que nos dicen todo el capítulo. La primera, el mundo de hoy es un desastre.
Eso no es algo que tú no lo sepas. Siempre hay una noticia mala y otra mala y otra mala. No, poco a poco los empleos están cayendo, ya no hay empleos seguros. Antes uno estudiaba toda la vida pensando que vas a tener un puesto de trabajo para toda la vida. Hoy no. La tecnología también está avanzando mucho y hay muchos empleos que ya no existen por la tecnología. Todo el mundo está en riesgo. Todos. ¿No? Entonces, la idea justamente es que dentro de esta crisis económica que estamos teniendo, expone que este modelo del empleo seguro ya no existe, ¿no? Esa es la idea que nos quiere decir el autor aquí. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos han fallado. En la era industrial, que fue donde se creó el empleo, y el tener un empleo seguro funcionaba porque, claro, se estaba creando muchas cosas de por medio que antes no existían. Sin embargo, el problema real no es la economía, es uno y sus maneras de pensar. Los pensamientos o te hacen progresar o te limitan en el tiempo. Ahora, ¿cuál es la idea? Cambiar de paradigmas y con eso va a cambiar tu manera de tener ingresos. A veces uno cree, no es que si yo ganara más, si yo ganara de otras maneras, tienes que pensar diferente para tener esas clases de ingresos. Cambiar tus hábitos, tus pensamientos y eso va a hacer que pasen cosas en tu realidad. Tú eres responsable de tu futuro financiero, tú y solo tú. A veces nos acostumbramos a culpar a mucha gente. En cambio aquí es solamente nuestra culpa, nuestra responsabilidad para poder crecer. Y la última idea que pone muy sólida es que emprender y tener un negocio propio es la única forma, no hay otra. La única forma de tomar control de tu futuro financiero. Todos queremos tener un control del futuro financiero, pero la única manera es el emprendimiento. Ahora, en el capítulo 2, que se llama El hilo de plata, nos habla de justamente un señor que uno de nuestros socios de Ecuador nos dijo que era un bigotón, que se llama Otto von Bismarck. Este señor era presidente de Prusia en 1889, ¿no? Y justamente él crea la idea de jubilación, ¿no? Que él dice, bueno, él decía, ¿no? Hace muchos años, que a los 70 años el Estado tenía la obligación de mantenerte, de ahí hasta que ya no tengas vida. Sin embargo, en esa época, en 1889, o sea, hace muchísimos años, el promedio de vida era de 45 años. O sea, las personas que iban a mantener hasta de los 70 para arriba eran casi nadie, ¿verdad? Sin embargo, hoy con la tecnología, con la salud, con todos los desarrollos que hemos estado teniendo, el promedio de vida ya no es 45 años, es mucho más, es 80, 90, 100, 110 años, ¿no? Entonces, hoy es imposible que ese sistema se pueda mantener, pero mucha gente sigue pensando algo que ya no existe. ¿Por qué Otto hizo esto? Porque la función de él era crear soldados y empleados, gente que siguiera órdenes, que desde muy pequeñito estuviera acostumbrado a tener un horario todo el día y hacer todo lo que se te diga. ¿No pasa eso en los colegios? En las secundarias, primarias, kindergarten, eso pasa. ¿Por qué? Porque así se creó el sistema educativo, para que tú hagas caso y estés todo el día ahí, ¿no? Nosotros pensamos a veces que el empleo viene de toda la vida, pero eso es mentira. En la era industrial, de la era industrial, la era agrícola, la mayoría de personas eran empresarios, tenían sus tierras, sus comercios, ¿no? Entonces se dedicaban ellos a lo que querían hacer, no tenían un jefe al que rendir cuentas. Sin embargo, en la era industrial, como se crearon tantas nuevas cosas que no existían antes, sí se necesitaba crear empleados y crear un sistema educativo que haga que la gente piense que es normal ser empleado, ¿no? Ahora, en cambio, en estos tiempos modernos hay una fiebre empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas ya se dieron cuenta que hay otra vía que se llama emprendimiento. Es más, en las crisis es donde más empresarios nuevos crecen y se vuelven millonarios a veces, ¿no? Pasó eso en pandemia, muchos nuevos millonarios hubieron. ¿Por qué? Porque supieron aprovechar la crisis. Crisis siempre van a haber. La idea es aprovechar eso como oportunidad para ti. En la incertidumbre económica la gente se vuelve creativa y valiente, ¿no? En la crisis es donde tú sacas tu mejor versión a relucir. Por eso es que poco a poco se ha estado cambiando 180 grados los valores culturales de las personas. Antes, tener que un empleado trabaje para una empresa era de lo más normal. Ahora ya hay la idea de muchas personas de crear sus propios negocios,
¿no? Y tener control de tu vida financiera, ¿no? Hoy todas las personas, si tú le preguntas a la mayoría de personas que puedas conocer, el 99.9% va a querer un ingreso adicional. Antes ya estaban tranquilos con el ingreso que tenían. Hoy no. Hoy la gente quiere más ingresos. Y no solo eso, sino tiene más recepción y apertura a su mente para nuevas oportunidades que antes era imposibles de pensar. ¿Por qué? Porque la gente está pensando en que no solo tiene que ganarse la vida, sino cómo está viviendo la única vida que tiene, ¿no? Tener mayor control sobre su propia vida, sus tiempos, sus horarios, con quién trabaja, con quién no, ¿no? Y dato importante, los empresarios viven 5 veces o más mejor que los empleados, porque crean su propia solidez económica. Ponte a pensar, ¿a ti te gustaría vivir un estilo de vida normal o tener ese estilo de vida pero 5 veces mayor? Obviamente la mayoría, por no decir todos, vamos a decir 5 veces mayor. Entonces, lo que estamos diciendo es que tú tienes que emprender para que eso pase. En el capítulo 3, que se llama ¿En dónde vives?, no me refiero a una dirección física, sino en qué cuadrante estamos viviendo, ¿no? El problema actual es que las personas se confían de su fuente de ingresos por más inestable que sea, y a eso me refiero con el empleo, ¿no? El empleo, tú eres una persona, si eres empleado, y a mí también me pasó, todo empleado es reemplazable. Nos creemos indispensables. Decimos que es nuestra empresa, pero no tenemos acciones de ahí. La única acción la tiene el dueño. Quiere decir que tu futuro financiero, ¿de quién depende? De ese dueño, ¿verdad? Entonces, esa escalera que apoyamos nuestro futuro financiero es completamente inestable y nosotros no somos conscientes de eso. Es más, en el libro comenta que un millonario gana un promedio de $1.000.000 al año y una persona pobre gana un promedio de $25.000 anuales. Ponte a pensar cuál es tu ratio. Yo no creo que la mayoría sea millonaria, sino va del otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Cambiar la manera de pensar y con eso van a mejorar también tu nivel de ingresos, ¿no? La calidad del dinero determina el estilo de vida que tengas, no la cantidad de dinero, sino es cómo te lo estás ganando en tu día a día. Por ejemplo, ponte a pensar, y eso hablaba el libro y me pareció muy interesante, ¿no? Las quejas. Hay personas que están en un empleo y se quejan de ese empleo. Cambian de empleo pensando que, este nuevo empleo va a ser la solución a mis problemas y adivina qué, las quejas se siguen repitiendo con el tiempo. Por más que tengas otro empleo, las quejas se siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue el empleo, es el dónde tú estás. Si estás por el lado del cuadrante de la seguridad o el cuadrante de la libertad, eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Hay una necesidad de cambiar de cuadrante, cambiar la mentalidad y cambiar los valores, porque si no, nunca vamos a tener libertad o riqueza en nuestra vida. Más del 80% viven en el cuadrante empleado o autoempleado, pero la verdadera libertad está en el dueño de negocios y el inversionista. Ahora vamos a ver un poco, y en este capítulo justamente Robert nos menciona un poco de estos 4 cuadrantes, ¿no? Si quieres investigar más, puedes leer el libro Padre Rico, Padre Pobre, que es extraordinario para este tema. En el cuadrante E, o el de empleado, ¿no? Que la mayoría del mundo está ahí. Es más, nos programan toda la vida para estar ahí, ¿no? Siempre nos dicen, estudia mucho y ten un buen empleo, ten buenas prestaciones, ¿no? Y ascienden la carrera corporativa. En el cuadrante A hay una necesidad de tener más libertad y autodeterminación, ¿no? Hay una satisfacción de los logros propios. Tú eres tu propio jefe, ¿no? El negocio es tu dueño, lamentablemente. Por ejemplo, comerciantes, comisionistas, vendedores, todos están en el cuadrante del autoempleado. También tenemos el cuadrante D, que son los dueños de negocio, dueños de grandes negocios, no de cualquier negocio, de grandes negocios con más de 500 empleados. En este cuadrante el negocio trabaja para ti. Tú ya tienes un control sobre la fuente de ingresos que tú tienes y necesitas aprender a delegar y a tener liderazgo para poder montar realmente un negocio grande. Y último, el cuadrante I, o de inversionista, que es nos cuentan que es como el monopolio, ¿no? Tú tienes un ingreso y lo pones a trabajar con el tiempo. Ahora, en el capítulo 4 hablan de los valores financieros esenciales.
Y aquí también se ven los cuadrantes, pero no como qué hay en cada cuadrante, sino qué valores tiene cada cuadrante. ¿Listo? Entonces, habla que los cuadrantes no son solo formas de generar ingresos, sino son estructuras mentales de las personas, ¿no? Los valores financieros fundamentales, si quieres empezar a reprogramarlos, necesitas modificar quién eres y lo que piensas, porque como viene de aquí arriba de la mente, necesitas modificarte tú. Cada cuadrante tiene valores distintos, ¿no? Un lado tiene el lado de seguridad y el otro lado tiene el lado de libertad. Ponte a pensar aquí, y esta pregunta a mí me encantó mucho porque es muy reflexiva. Si dejaras de trabajar hoy, ¿cuántos ingresos seguirías recibiendo? Sin más trabajo, o sea, no trabajas, ¿cuánto dinero vas a recibir? Ahora, si tú dices, no, pero yo tengo ahorros, puedo vivir de mis ahorros, ponte a pensar cuántas semanas, meses o años tienes para vivir con eso, si ya no recibieras nunca más nada. Si es menos de 6 meses, la respuesta empieza a preocuparte, porque significa que tu fuente de ingresos no es lo suficiente segura para ti. ¿Listo? Y si quieres ser rico, tienes que mudarte a una nueva dirección, no de tu casa, sino en tu mente, de los cuadrantes. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son los valores de cada cuadrante. Los valores de E o el empleado es el empleo seguro, tener un buen sueldo, tener excelentes prestaciones y lo más importante, tener esa seguridad que sí o sí te van a pagar a fin de mes o cada quincena, ¿no? Los valores del autoempleado, y hay una frase aquí que decía que hay mucha gente que la dice y claro, ese autoempleado es, si quieres que algo funcione, hazlo tú mismo. ¿Has escuchado eso? Esa gente normalmente es autoempleado. Busca la independencia, puede ser un negocio pequeño, un negocio familiar, comisionistas o vendedores. Y ellos, los del autoempleado, cobran con relación al tiempo que invierten. Pero ¿cuál es el problema? Que si no invierten tiempo, no hay ingreso, ¿verdad? En cambio, los valores del dueño de negocio, por ejemplo, que es la D, es la eficiencia del trabajo colectivo. A esta persona le gusta formar equipos de trabajo porque sabe que todo no lo puede hacer, porque lo que quiere es tiempo, no solo dinero. Por eso él construye riqueza. Tiene una misión ya definida y trabaje o no, siempre va a tener ingresos. Tiene libertad. Y el inversionista piensa en retorno de la inversión, en cuánto tiempo mi capital retorna para yo poder invertir en algo más, ¿no? Habla mucho de libertad financiera. Esa persona hace que el dinero trabaje para él, no trabaja por el dinero. Invierten en muchas cosas, claro, que sin conocimiento también puede ir mal, pero lo más importante de estos valores del D y la I es el tiempo. ¿Listo? Y el capítulo 5, que es el último capítulo que vamos a ver hoy, es la forma de pensar del empresario. El empresario tiene una forma de pensar muy diferente al empleado. O sea, el empleado y autoempleado y el dueño de negocios y el inversionista. El dueño de negocios y el inversionista, ¿qué piensan? Que sí o sí las cosas van a pasar si uno empieza a hacerlas. ¿Listo? Que el protagonista de tu propia historia eres tú y nadie más que tú. Y necesitas mucho valor para descubrirte, empezar a desarrollarte y darle esta genialidad tuya y única tuya al mundo. Tienes que asumir el control de tu vida sin culpar a nadie de por medio, solo a ti. Entonces con eso sí o sí vas a tener un nivel de crecimiento. También muy importante del empresario, que no necesariamente la gente tiene que estar de acuerdo contigo. Es más, no te debe interesar lo que piensen las personas. ¿Por qué? Porque el que va a opinar y el que va a decidir eres tú. La gente pobre lo que hace es se ocupa de lo que piensen las demás personas. En cambio, el millonario, el rico, no importa lo que piense el resto, sabe que no le va a caer bien a todo el mundo. Importa lo que piense uno mismo. ¿Listo? Entonces, se necesita pensar como empresario para decidir por uno mismo. Tu opinión es la que importa. Ahora, millones de personas, no miles, millones de personas, cada día sueñan con dejar su empleo. Sueñan con ser empresarios, pero solo es un sueño. ¿Por qué? Porque jamás accionan. Listo. La mente es infinita, pero las dudas son lo que nos mete el pie, nos traba la vida. ¿Listo? Tu cabeza es tu mayor saboteador.
no tus habilidades, sino tu cabeza, que hace que tú te estanques porque dejas de accionar, ¿no? Entonces, justamente la riqueza es la capacidad de un hombre para poder pensar diferente, ¿no? Necesitas tener libertad para pensar y actuar por ti mismo. Tu decisión es la que importa, tus pensamientos son los que importan, no los del resto de gente, sino los tuyos. Entonces, después de todas estas reflexiones, pregúntate realmente en qué cuadrante tú consideras que estás, en dónde vives. Porque dependiendo del cuadrante donde estás, tu perspectiva de vida es diferente que la de otros cuadrantes. ¿Cuál es la ventaja ahora del siglo XXI? Que el trabajo duro ya se hizo, la tecnología ya avanzó, hay muchos especialistas, hay personas muy experimentadas de las cuales nosotros podemos aprender. Es más, la tecnología hace que tú puedas escucharme de manera diferida de lo que yo te estoy hablando, ¿no? Antes eso era imposible. Entonces, uno si hoy se monta en el tren de empresario, es mucho más fácil que antes hacer un negocio. Pero ¿cuál es la idea? Perseverar y seguir hasta lograrlo, sin importar lo que la demás gente opine. Eso ha sido todo conmigo el día de hoy. Este ha sido la primera parte de nuestro club de lectura y te espero para nuestra próxima sesión. Muchas gracias.